Mire, y continuamos platicando sobre este tema, el tema de la migración. Y para ello me da muchísimo gusto darle la bienvenida y saludar esta mañana a Stephanie Enaro. Ella es profesora de geopolítica, analista y también comentarista. Stephanie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Jimena? Muy buenos días. Pues ya escuchábamos ahorita las cifras, la información de cómo, pues desde la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos se ha visto este incremento en las cifras del flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. Me gustaría conocer tu opinión como especialista en este tema. ¿Cuál es la percepción que tú tienes en torno al flujo migratorio desde el 20 de enero que toma posesión Joe Biden hasta este momento, 2 meses después? Mira, Jimena, yo creo que este aumento de los migrantes se debe principalmente a dos factores. El primero es la difícil situación económica que se vive en el mundo con el contexto de la pandemia. Recordemos que tenemos una contracción mundial y esto se acentúa más en la región latinoamericana. Y aparte tenemos el efecto llamada, que se traduce en que para los migrantes, como Joe Biden parece más suave en las formas, piensan que va a ser mucho mejor que Donald Trump, que les va a dar un trato mejor. Aparte de que Joe Biden tiene esta política de aceptar a los niños menores que no llegan acompañados para permitirles hacer presentar su derecho de asilo de una manera legal, y esto lo hace muchísimo más atractivo. Y aparte creo que también se debe a que estamos ante una crisis humanitaria que también tiene que ver con las difíciles situaciones políticas de Centro y Sudamérica. Stephanie, me gustaría conocer qué lectura le das tú a estas declaraciones que hace precisamente Joe Biden en torno a México, que México se está negando a acoger a las familias de migrantes. ¿Esto podría repercutir en las relaciones bilaterales, específicamente en materia migratoria? Yo creo que definitivamente el tema migratorio va a ser una arista que complique nuestra relación bilateral. Desgraciadamente todos los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos tienen que pasar por México y eso complica mucho las cosas. Y aparte hay que tener presente que en el contexto de pandemia se le agrega una nueva dimensión a la migración, que es la dimensión de seguridad, porque estamos en un contexto mundial en donde la seguridad nacional se ha vuelto personal, porque todos estamos experimentando los resultados de un virus que se traspasó de persona a persona, y eso también incluye ahora en este contexto a los migrantes. ¿Qué debe empezar a hacer por su parte México en este sentido? Lo veíamos venir desde que llegó Joe Biden, desde que se dio este cambio en la Casa Blanca, que sería un tema prioritario, el tema migratorio. ¿Qué debe empezar a hacer México por su parte? Bueno, hasta el momento, en la reunión que se tuvo con la ex embajadora Roberta Jacobson, quedaron de que iban a tener esfuerzos coordinados para lograr una migración más ordenada y también planes de inversión en el Triángulo del Norte de Centroamérica. No obstante, yo creo que México debería dejar de tener un efecto reactivo en cuanto a sus fronteras y tener un efecto activo, porque no podemos estar dependiendo de lo que Estados Unidos diga. Creo que México, por sus propios preceptos de seguridad nacional, debe de cuidar sus fronteras. Se están trabajando, Stephanie, políticas en conjunto entre las naciones, entre los países, para atacar las causas de este fenómeno de la migración. La señalábamos ya hace un momento: la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la misma pandemia que existe en los países centroamericanos principalmente. Claro, se tiene una inversión de 4,000 billones de dólares que va a fomentar el desarrollo, pero creo que se están quedando cortos en la visión, porque mucha de la violencia que conlleva esa pobreza tiene que ver con el narcotráfico. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de San Pedro Sula, que es esta ciudad en Honduras de donde sale la mayoría de las caravanas migrantes, que era un hub comercial que se estaba desarrollando
y cuando la mayoría de la cocaína que va rumbo a Estados Unidos comienza a pasar por ahí, empieza a crecer la violencia, tienen unos índices de homicidios dolosos cercanos a los que tiene Siria, que es un país que está en una guerra civil, y entonces deja de haber inversión, deja de haber empleo y las familias se ven obligadas a migrar, porque creo que esto es muy importante, tener en cuenta que nadie migra por voluntad propia, la mayoría de los migrantes migran por necesidad. Por último, de mi parte, Stephanie, ¿cuál será el papel de Kamala Harris, la presidenta de los Estados Unidos, en esta encomienda que le da el presidente Joe Biden, sobre todo tomando en cuenta pues las raíces de Harris, de Kamala Harris, de padres migrantes? Claro, yo creo que este es un tema muy, mira, creo que le diste al clavo de un tema político muy importante. El tema es tan importante que Joe Biden lo escala de Roberta Jacobson a Kamala Harris, pero esto me recuerda a lo que pasó cuando Obama era presidente y Joe Biden era vicepresidente, cuando Obama le delega el tema de la reducción de tropas en Irak, porque era un tema muy político y Obama no quería que este tema le pegara. Creo que está sucediendo lo mismo. Joe Biden le delega el tema a Kamala Harris para que no tenga costo político para él. Y no hay que olvidar que justamente en esta semana el presidente Joe Biden anuncia sus planes de contender por una reelección en el 2024 y aparte ya estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones de medio término del 2022 y este es un tema sumamente electoral en donde los demócratas hablan solamente de un desafío migratorio, mientras que los republicanos sí hablan de una crisis migratoria. Estaremos, por supuesto, pendientes. Stephanie, muchísimas gracias. Stephanie Enaro, profesora de geopolítica, analista y comentarista. Muchísimas gracias. A ti, Jimena, excelente día.